Ugh. Muy bien, en este video vamos a ver rápidamente de qué forma podemos obtener los mejores prompts que además de ser originales, van a ser completamente específicos para lo que requerimos. Algo que sucede entonces al momento de generar prompts, al momento de hacer peticiones a la inteligencia artificial, es que quizá su capa de inteligencia tiene varios niveles, por llamarlo de cierta forma. Estos niveles se pueden acceder a ellos haciendo preguntas específicas. Ejemplo, si nosotros le preguntamos ¿qué hace un experto en SEO? Nos va a hablar de esas cosas. Sin embargo, si simplemente le decimos actúa como un experto en SEO y haz tal cosa, ese experto en SEO toma mucho menos relevancia que haber desglosado de forma más detallada a lo que se refiere experto en SEO. En vez de decirle haz un título SEO optimizado, deberíamos indicarle de qué forma queremos que haga el título con el objetivo de que esté SEO optimizado. Quizá ni siquiera haga falta decirle que el título va a estar SEO optimizado, sino más bien indicarle detalladamente lo que queremos que haga, lo cual nos traerá como resultado un título SEO optimizado. Entonces, para hacer eso, pues vamos a pasar directamente acá a ChatGPT y vamos a ver algunas pruebas. Un pequeño ejemplo adicional que me gustaría comentar es que, por ejemplo, a veces cuando le decimos escribe un artículo detallado o escribe un artículo de tal, lo que sucede, por ejemplo, en ese caso, es que muchas veces comienza diciendo, en este artículo, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque le pedimos que haga un artículo. Si en vez de simplemente decirle que haga un artículo, le detallamos específicamente qué es lo que queremos, a qué nos referimos con artículo, es más probable que nos dé buenos resultados. De lo contrario, por ejemplo, haz un buen título, nos va a responder, buen título sobre tal, y a lo mejor poniendo la palabra buen título dentro del título. Creo que con esto se van entendiendo un poco las cosas, y entonces, por ejemplo, aquí yo haría lo siguiente. En vez de decirle, escribe un artículo eh, optimizado para la palabra clave mejores antivirus, en vez de hacer algo como esto, vamos a ver aquí qué nos genera. Aquí estamos viendo esta información de aquí, parece que nos generó un contenido decente, sin embargo, dejando de lado el tamaño, que también quizás sería importante, otra cosa que vamos a revisar es si está optimizado para esa palabra clave. Menciona mejores antivirus por aquí, en el primer párrafo, muy bien, en un H2, muy bien, y en la conclusión, excelente. Eso en cuanto a agregar la palabra clave, pero veamos si realmente esto es lo que se considera un buen artículo sobre ese tema, un buen artículo optimizado para ese tema, para esa palabra clave. Si nosotros esto mismo que tenemos por aquí lo buscamos en Google directamente, no los resultados patrocinados, sino los orgánicos, vamos a ver que probablemente toda esta parte debería de ser mucho más pequeña y esta debería de ser la que más relevancia tome, siendo que por aquí toda esta parte inicial quizá toma demasiado protagonismo y no aporta prácticamente a nada, porque las personas ya saben por qué necesitan un buen antivirus, etcétera, etcétera, ya están buscando el mejor antivirus. No necesitan saber tanto de esto de por acá. Es importante, pero no quizá tanto. Vamos a revisar por aquí. Tenemos, sí, aquí unos párrafos de introducción y vemos, de hecho, en este caso, cómo para cada uno de los antivirus ni siquiera los toma, por ejemplo, como una simple lista en negritas y seguido de ahí una pequeña información. Más bien lo toma como un H2, como un encabezado aparte y dentro de él hay más información. ¿Por qué? Porque esto es más relevante. De hecho, por aquí, si revisamos toda esta parte, es mucho mayor que lo que estábamos comentando hace un rato. Aquí estamos viendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr algo como esto? Para nosotros no tener que estar buscando las cosas y para no tener que siempre crear los mejores prompts o tenerlos preparados o tener una idea de cómo generarlos, mejor no hay que pedirle las cosas
en una sola petición. Podemos hacer algo como lo siguiente. Si es que esto solo lo vamos a requerir una vez. Si lo vamos a requerir muchas veces, pues sí podemos lograr hacer un prompt. Pero quizá pudiéramos hacer lo siguiente. En vez de escribir un artículo optimizado para la palabra clave, mejor le podemos decir: ¿de qué forma se pudiera crear un buen artículo para un sitio web que hable sobre los mejores antivirus? ¿Qué partes deberían ser las más relevantes en el contenido? ¿Y de qué forma sería una buena estructura para el mismo? Quizá algo como esto que tenemos por aquí, y vamos a ver qué nos responde. Aquí no nos está haciendo el buen artículo optimizado para esa palabra clave. Aquí comentábamos que es como si el conocimiento fuera en capas. En vez de pedirle directamente que haga un buen artículo sobre eso, le decimos: a ver, primero piensa cómo puedes hacer un buen artículo para ello, y después, una vez que razonó todo esto de por acá, que vemos que ahora sí viene más información que realmente nos interesa: breve descripción de la importancia, lista de los mejores antivirus, detalles y características clave, ventajas y desventajas, requisitos, precios y planes. Vemos que está haciendo más énfasis en la parte importante. Una vez que ya razonó esa parte, entonces ahora sí le podemos decir: ahora escribe el artículo completo de forma muy detallada, siguiendo esa base que comentas. Vamos a ver algo como esto que nos puede generar. Tenemos un párrafo de introducción, aquí un párrafo de la importancia, y luego aquí comenzamos. Lista de los mejores antivirus. Tenemos la lista. Luego ya viene detalles y características. Bueno, aquí el artículo continúa. Aquí no nos hizo el artículo completo. Bueno, esto ya es cosa de ir modificando los prompts. Pero aquí estamos viendo. Mientras que del otro modo, obviamente esta es una prueba rápida, ni siquiera pensamos mucho los prompts ni nada. Pero mientras que del otro modo hacía lo mismo, se supone, pero de forma más simple, así como nosotros se lo pedimos rápidamente, pues respondió rápidamente, de forma general. Pero si hacemos que razone un poco más antes de darnos la respuesta, esto sirve mucho. Ahora, se supone que es como crear buenos prompts. Aquí, más que los prompts, lo que nos interesa tener bueno no es el prompt, es el resultado. Y creo que esta es una buena forma de hacerlo. Obviamente, pensando un poco más lo que estamos haciendo, no tan a la carrera como en este caso, pero vemos más o menos por dónde va la idea. Sin embargo, ¿qué tal si necesitamos siempre crear este tipo de contenidos? Que no es algo esporádico, y con lo cual no siempre voy a estar volviéndole a pedir esto y luego que haga tal cosa y luego que lo siguiente, etcétera, etcétera. Aquí mismo pudiera editar, una vez que ya logre cierta forma en la que quiero que haga las cosas, puedo editar esto para que ahora haga tal artículo de tal cosa, y va a seguir más o menos la misma idea. Sin embargo, podemos hacer lo siguiente. Podemos indicar por aquí. Ahora escribe en un párrafo una petición a GPT genérica para realizar este tipo de contenidos con dicha estructura para la palabra clave que se le indique de la siguiente forma. Algo como esto, quizá, y en vez de nosotros como tal estar ideando un buen prompt y quién sabe qué tanto, mejor hacemos que analice con detenimiento de qué forma se puede generar cierta cosa que queremos hacer, qué cosas son importantes, y luego de ello, aquí ya tenemos el prompt. Por favor, genera un artículo completo siguiendo la estructura mencionada anteriormente sobre la palabra clave donde se destaquen los mejores productos o servicios relacionados con esta palabra clave. Asegúrate de proporcionar información detallada sobre cada producto o servicio. Además, incluye una introducción informativa, bla, bla, en la actualidad y una conclusión, bla, 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 bla. Aquí vemos básicamente más o menos la idea. Obviamente aquí no pensamos ni siquiera mucho en SEO, ni siquiera mucho en la experiencia del usuario, ni siquiera como tal en cómo vamos a orientar la web, pero con esto creo que nos damos una clara idea de cómo, en vez de decirle actúa como un experto SEO, mejor decir que
¿Cuáles son las buenas prácticas que realiza un experto en SEO? Una vez con ello, en vez de decirle que actúe como un experto en SEO, le vamos a decir que siga estas indicaciones. Creo que esto aporta mucho más que decirle que es un buen SEO. Porque ¿qué te va a decir? Ah, ok, soy un buen SEO, así que hagamos un increíble SEO. Vamos a posicionar. Muchas veces ese es el tipo de forma en las que responde, como actuando de esa forma, y pues no es lo que estamos buscando. O nos dice, soy un experto en SEO y yo digo que tal. Pues no, no es el objetivo. Esto es lo que queremos. Un último detalle aquí quizá a tener en cuenta es, necesitamos hacer peticiones detalladas específicas a lo que queremos. No necesariamente necesitamos hacer peticiones súper extensas. Necesitamos detallar de acuerdo a lo que se requiere detallar, no hacerlo extenso solo porque sí. Hacerlo extenso solo porque sí va a ocasionar que probablemente la respuesta quede peor, porque estamos quizá dándole demasiadas indicaciones para algo tan simple. Por ejemplo, no le vamos a dar 1000 palabras de indicación de cómo queremos que haga un título para una palabra clave específica y que el título nos lo responda en 60 caracteres. No tiene mucho sentido. Eso además va a hacer que prácticamente a nada haga caso o que termine siendo algo distinto a lo que queríamos. Que en vez de generar el título, nos haga un resumen quizá de todo el texto que le dimos, o nos intente responder a otra cosa que parece que era una pregunta que estábamos haciendo en el demás texto. Hay que tener en cuenta eso, y algo que nos puede ayudar también algunas veces es lo siguiente. En vez de decirle resume esto y luego que por aquí haya un montón de contenido, podemos separarlo de esta forma. Al usar ChatGPT lo recomiendo de esta forma. Al usar el Playground o directamente la API de OpenAI, recomiendo tildes o acentos de esta forma. ¿Por qué? Porque así es básicamente como responde. ChatGPT cuando responde agrega 3 guiones medios al inicio y al final, y la API responde con 3 tildes o acentos al inicio y al final. Si quieres seguir viendo más este tipo de videos, simplemente da like y suscríbete.